sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a estar viendo, hermanos, 3 requisitos para ser un auténtico discípulo de Jesucristo. Si usted ya es discípulo de Jesucristo, bueno, vamos a aprender a ser mejores en esta mañana. Y si usted aún no es discípulo de Jesucristo, pues el Señor le dirá a través de su palabra cómo llegar a ser un discípulo de Él. Muy bien, en el versículo 22 notamos que Jesús está explicando a sus oyentes, a sus discípulos, que es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, ¿verdad? Y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, nombra 3 requisitos del discipulado. Y dice él, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, las personas escuchaban a Jesús y les gustaba cómo hablaba. Jesús, ¿verdad? Tenía una presencia maravillosa. La gente quería oír a Jesús, la gente quería estar allí cerca de Él. Pero Jesús no quiere solo que la gente esté allí por curiosidad. Él quiere que las personas se conviertan en sus discípulos. Y les dirige esas palabras. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí. Y por lo tanto, hermanos, es necesario que una persona que quiera ser discípulo de Jesucristo, lo primero que debe hacer es sentarse a valorar, a pensar si tiene lo necesario para ser un discípulo de Jesucristo. Porque Él lo mencionó en Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, ¿verdad? Lucas 14, versículo 23 al 33. Escuche por favor lo que el Señor decía. Dijimos Lucas, ¿verdad? Mire lo que el Señor dijo en ese texto, ¿verdad? Habla Jesús allí de perderlo todo, de intentarlo, pero al final, ¿verdad?, no lograrlo. Mire, y es importante que el que lo va a seguir pueda valorar, ¿verdad?, si tiene lo necesario para poder ser un discípulo de Jesucristo. Hay gente, muchas personas quisieron ser discípulos de Jesucristo, pero no tenían lo necesario, no tenían lo justo para poder cumplir con las exigencias del Maestro, ¿verdad? Pero también es necesario, ¿verdad, hermanos, tomar en cuenta las consecuencias si rehusamos ser discípulos de Jesús. Están las dos propuestas. Usted puede ser discípulo de Jesús, pero también puede decidir no serlo. Pero si usted decide ser discípulo de Jesús, seguir a Jesús, ir en pos de Él, usted va a recibir una recompensa. Pero también puede decidir no serlo, como muchas personas en la historia tomaron esa opción y también recibieron las consecuencias ante ello. Jesús está hablando de 3 requisitos. Vamos a ver el primero. El primero es: niéguese a sí mismo. Lo primero que una persona que va a seguir a Jesucristo tiene que hacer es autonegarse a sí mismo. La autonegación es necesaria para ser un discípulo de Jesucristo. Nadie puede ser un discípulo de Jesucristo
si no se niega a sí mismo. Son las condiciones que el Maestro pone para todo aquel que quiera venir en pos de Él, sea hombre, mujer, sea joven o anciano. Tenemos que dejar entonces todo lo que nos gusta. ¿Qué es lo que impide que las personas sean discípulas de Jesucristo? El yo. Es que a mí me gusta tomar, dicen algunos, ¿verdad? A mí me gusta bailar. Y comienzan a poner en primera categoría sus gustos, ¿verdad? Sus necesidades egoístas. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, ¿verdad? El apóstol Pablo llegó a decirlo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por medio del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura. Las personas ponen en primer lugar los deseos de la carne. Es que si yo me entrego a Cristo, yo tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello y lo otro. Miren, por eso el ego no les permite realmente ser un discípulo de Jesucristo. Pero cuando nosotros dejamos todas estas cosas, bueno, las dejamos, ¿verdad? Como explicaba nuestro hermano, cuando somos obedientes al Evangelio. Mire, ¿y cuando somos obedientes al Evangelio? Cuando luego de haber oído, haber creído, haber confesado nuestra fe en el Señor, habernos arrepentido, somos sumergidos en las aguas del bautismo para el perdón de pecado y para andar en vida nueva, dice Romanos capítulo 6, versículo 4, ¿verdad? La finalidad, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice a fin de que como Cristo, miren, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nos bautizamos, Dios nos da una nueva vida, nuevos propósitos, nuevas metas, nuevos sueños, nuevas expectativas, nuevas relaciones, ¿verdad? Todo es nuevo, según lo que la palabra del Señor nos enseña. Hemos de dejar todo. Las condiciones para ser un discípulo de Cristo no solamente incluyen la fornicación, la lascivia, la borrachera, sino también aquellos pecados que nosotros consideramos que no son muy escandalosos, como los pleitos, los celos, las iras, las contiendas y las disensiones. Estos pecados los encontramos en listas tales como Efesios capítulo 4, versículo 22 al 32. Cuando ya convertidos, el apóstol Pablo les enseña a aquellos cristianos de Éfeso, diciéndoles en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre con sus hechos. Miren, miren, porque ese viejo hombre, dijo él, está viciado, miren, por los deseos engañosos. Desechen la mentira. ¿Ven? Desechen la mentira. Airados, pero no pequéis. Miren, no se ponga el sol sobre este enojo. Ninguna palabra impropia o corrompida salga de vuestra boca. Y Colosenses capítulo 3 también, el apóstol Pablo habla de todas esas cosas que el discípulo de Cristo tiene que dejar ya una vez, ¿verdad?, bautizado. Colosenses 3, versículo 5 al 9. Pero usted puede ver que en la segunda categoría entran esos pecaditos, ¿verdad? ¿Cuántos nos enojamos a veces? A veces somos de mecha corta, ¿verdad? No nos pueden decir nada, tocarnos nuestro ego porque rápido estamos hasta rojos, ¿verdad? Y como las caricaturas le echamos así vapor, ¿verdad?, por los oídos y nos airamos. Y mire, pecamos contra el Señor. A veces nos peleamos en la casa, nos peleamos en el trabajo, discutimos, hacemos muchas cosas que realmente como cristianos no debemos de hacer. Como decía nuestro hermano, no significa que vamos a dejar unos pecados
de practicarlos, pero otros los vamos a practicar en nuestra vida y pretendiendo tener una buena relación con Dios. Realmente Cristo dijo, niéguese a sí mismo. Es decir, ya no vivo yo, como dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. Cristo, déjeme decirle, nos dejó el más perfecto ejemplo de negarse a sí mismo. Si ustedes recuerdan lo que Él habló en Mateo capítulo 20, versículo 28, Mateo capítulo 20, versículo 28, escuchen lo que Jesús dijo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dijo Jesús, y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, búsquelo por favor. Tenemos nuestra Biblia para hojearla, para beber directamente de ella la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios allí, haya pues en vosotros, mire, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, se humilló, fue obediente, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y el apóstol Pablo, instruyendo a los hermanos allá en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, sobre aquella ofrenda, ¿verdad?, que ellos iban a dar a los hermanos pobres en Jerusalén, les pone el ejemplo de Cristo y les dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Qué hermoso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se autonegó. Él dijo muchas veces, ¿verdad?, a aquellos que querían seguirlo, aquel hombre que le dijo, Señor, yo quiero seguirte. Y Él le puso dos ejemplos. ¿Ves las aves de los cielos? Sí, Señor. Tienen nidos. ¿Has visto las zorras? Sí, Señor. Tienen guaridas. Mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ahora, ¿que me quiere seguir? Jesús realmente no puso primero jamás los intereses materiales, egoístas, mezquinos, humanos, que arruinan a la humanidad. Mire, Él siempre puso primero la voluntad de Dios, y por ese amor Él decidió llegar hasta las últimas consecuencias. Mire, su amor hacia el Padre, su obediencia hacia el Padre, llegando hasta el martirio de la cruz. Otros, quienes se negaron a sí mismos, fueron los apóstoles. Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo tuvieron que negarse a sí mismos, ¿verdad? Allá en Mateo capítulo 4, versículo 20, me gusta esa escena, cuando Jesús se encuentra con Simón Pedro, ¿verdad? O Simón, allá en el mar de Galilea. Él está pescando con sus hermanos, ahí con su padre, pero cuando Jesús se encuentra con ellos, dice la Biblia en ese relato que ellos dejaron sus redes, mire, dejaron su negocio, dejaron su trabajo, dejaron aquel medio a través del cual le daban alimento y sustento a sus familias. Hoy en día encontramos a tantas personas que ponen el pretexto que no se pueden congregar porque no tienen tiempo, porque trabajan, porque si uno no trabaja no come. Y hay hermanos en Cristo que acostumbran no congregarse, ¿verdad? No congregarse. Y cuando usted les pregunta, dice, hermano, tuve que ir al mercado, es que hoy se vende. Y si no trabajo, si tiene negocio en el mercado, si uno no trabaja no come.
esa excusa la ponen muchos, ¿verdad? Pero vemos estos hombres que dejaron todo su medio de subsistencia. Dejaron su negocio, su trabajo, dejaron a su padre ahí, dejaron las redes, dejaron todo y siguieron al Señor. Jesús les dijo, vengan y les haré pescadores de hombres. Les cambió la profesión. Les cambió toda su vida. Ellos no volvieron a ser los mismos después del encuentro con Jesús, porque conocieron una manera diferente de vivir. Y el apóstol Pedro más tarde, allá en el capítulo 19 de Mateo, versículo 27, aborda al Señor Jesucristo y le dice estas palabras, mire, para que vea que sí, los apóstoles dejaron todo. Mateo capítulo 19, versículo 27, lo cual les dio la gran oportunidad de ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado a medias. No, lo hemos dejado todo. Y la palabra todo, hermanos, involucra absolutamente todo. No una parte, no la mitad, no una cuarta parte, sino todo, absolutamente todo. ¿Verdad? Todo. ¿Qué incluía eso? Trabajo, negocio, familia, todo, lo dejaron todo por amor al Señor. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Qué hermoso, ¿verdad? Y te hemos seguido. A tiempo completo, 3 años y medio más o menos, los apóstoles dejaron todo para dedicarse plenamente al Maestro. Qué maravilloso, ¿verdad? Deberíamos seguir nosotros ese ejemplo también. Dejarlo todo por amor del Señor, ¿verdad? Por amor, ahora es por amor a las almas, por amor a la iglesia, por amor a nuestros hermanos, por amor a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, se negó a sí mismo, y él lo relata ya en Hechos capítulo 20, versículo 24, dijo estas palabras en Hechos capítulo 20, versículo 24. Mire, por favor, y aprendamos del apóstol Pablo su negación personal. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe, escuche, con tal de que acabe mi carrera, ¿cómo? ¿Triste? No, con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y el tan hermoso pasaje de la Biblia que se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, que puede conmover a todo buen cristiano y llamarlo a una autonegación personal. Cuando Pablo escribió estas palabras, ¿verdad?, lo dijo con una convicción tan profunda y con un ejemplo vívido. No solamente lo escribió, no solamente lo dijo como un pensamiento, sino que esa era su convicción y su vida. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Gloria a Dios. Y en otro pasaje, el apóstol Pablo dijo estas palabras, 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo realmente comprendió las palabras de Cristo cuando se dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Los macedonios fueron un ejemplo también de autonegación. Si usted lee ahí en el capítulo 8 de 2 Corintios, capítulo 8, versículo 3,
el apóstol Pablo habla cosas muy hermosas acerca de los hermanos de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Mire qué ejemplo de estos hermanos, en profunda pobreza, en gran tribulación, pero ellos querían participar. Ellos se autonegaron, ellos pensaron en otros antes de pensar en sí mismos. Qué maravilloso. En Lucas capítulo 14, versículo 33, note el paralelo, ¿verdad? El texto con el que iniciamos. Jesús dijo, así pues, mirando el ejemplo, ¿verdad? El llamado a la negación, mirando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, mirando el ejemplo de los apóstoles y viendo el ejemplo de los macedonios, bien queda, ¿verdad? Este versículo cuando dijo el Señor, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Así que ser discípulo de Cristo requiere negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Cómo está su discipulado? ¿Cómo usted puede evaluarse, puede calificarse como discípulo de Cristo? ¿Usted pone a Dios en primer lugar en su vida siempre? ¿Usted pone en primer lugar las cosas de nuestro Padre? ¿O están en segunda categoría? Porque el discípulo de Cristo, escuche bien, no puede ser medio discípulo. O es discípulo o no lo es. Un discípulo de Cristo se niega a sí mismo, siguiendo el ejemplo de su Señor, como lo hicieron los apóstoles y sin duda los primeros cristianos. Segundo requisito, tome su cruz. Tome su cruz. Esto significa, hermanos, comprometerse a obedecer y servir a Cristo, no obstante el costo o el sufrimiento que esto nos pueda traer. Tome su cruz. La cruz es un símbolo de sufrimiento, de martirio. Jesús fue a la cruz para pagar nuestros pecados, para poder librarnos de la condenación que todos merecíamos. ¿No es cierto que los primeros cristianos, partiendo del mismo Señor Jesucristo, ellos enfrentaron mucha oposición contra la verdad? La mentira se volcó contra los cristianos y hubo mucha oposición. Pero ya Jesús había hablado esto allá en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 10 al 12. Escuche, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, dijo el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Usted no puede ser cristiano solamente el domingo. Usted no puede ser discípulo de Cristo solamente los días que la congregación ha estimado tener sus servicios. Alguien decía que el día del Señor o cuando nos congregamos, todos parecemos bien santitos, ¿verdad? Que hasta la aureola casi se nos ve brillar ahí sobre la sien. Pero cuando salimos, cuando nos relacionamos allá afuera, ¿qué miran las personas? ¿Miran a Cristo en nosotros? ¿Ven en nosotros una conducta loable? Los primeros cristianos
sufrieron mucho por ser diferentes. Nosotros no queremos sufrir a veces. Queremos ser como el camaleón, ¿verdad? Miren, parecernos al mundo, porque no queremos sufrir a veces que nos marginen, ¿verdad? Que nos apliquen la ley del hielo. Queremos ser populares como otros son populares. Queremos relacionarnos como otros se relacionan. Queremos divertirnos como otros se divierten. No queremos que nos vean como bichos raros. Pero el discípulo de Cristo sabe sufrir, sabe padecer por amor al Señor. Porque es uno de los requisitos. Tome su cruz cada día. Cada día. Este es el sufrimiento. Es la medida de sufrimiento, hermanos, o es verdad, podemos decir también la paga por ser un discípulo de Cristo. Así que cuando explicamos esto a las personas, a veces no les gusta. No les gusta, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Todos nos gusta ser tratados bien, ser admirados, ser aprobados, tener buenos trabajos, que nos den regalos, que nos feliciten. Pero cuando se trata del cristianismo, las cosas no suceden así. Es al revés. Es al contrario. Así que cuando usted sufre, usted está siendo bienaventurado por Jesucristo. Si alguien no quiere sufrir por Cristo Jesús, entonces no es un discípulo de Él. No está buscando la presencia de Dios cada día. Si a usted todo le va bien, usted no sufre nada, usted tiene un problema de relación con Dios. Porque los discípulos de Cristo vamos a sufrir cada día, ¿verdad? Vamos a sufrir cada día. Y no es que nos gusta sufrir. Y es que lo que pasa es que el sufrimiento conlleva gozo, conlleva regocijo. Porque es mejor recibir la aprobación de nuestro Dios que recibir la aprobación de los hombres. ¿No creen, hermanos? Amén. Amén. Mire, y déjeme decirle que es posible que los oponentes principales a veces, en muchos casos, sean los mismos familiares. Para los cristianos del primer siglo, ¿se acuerda que el Señor había dicho que los enemigos del Hijo del Hombre serán los de su propia casa? ¿Verdad? Y dijo que no he venido a traer paz, sino espada. Porque dijo, el Padre entregará muerte al Hijo, la suegra a la nuera, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y así sucedió. Cuando el cristianismo entra a la sociedad judía, claro, esto vino y rompió con una tradición de miles de años, que era el judaísmo. Y cuando alguien se convertía a Cristo, llegaba a creer en Cristo, se convertía enemigo del que era judío. Y entonces le decía el papá al hijo, no eres mi hijo, desde este momento estás desterrado y mejor no te asomes por aquí porque yo mismo te puedo entregar o te voy a matar, ¿verdad? Era triste, era terrible, ¿verdad? Y eso también sucedió con muchas personas, miren, que por el tradicionalismo de la religión, ¿verdad? También sufrieron así, fueron muchas veces desheredados, fueron marginados, fueron apedreados, incluso muchos porque cambiaron de su fe, ¿verdad?, tradicional a la fe del cristianismo. Muchos de nuestros hermanos, cuando la iglesia aquí en El Salvador comenzó a predicarse el Evangelio, sufrieron eso, sufrieron muchos de ellos. Y seguro que el hermano Castellanos tuvo que consolar mucho, ¿verdad, hermana Silvia? A muchos hermanos que eran aborrecidos por su propia familia porque habían negado la fe de sus padres, decían, ¿verdad? Por abrazar una nueva fe. Pero fueron fortalecidos con estas palabras: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Amén.
De manera pues que esta es una prueba muy fuerte, porque uno no espera que su familia actúe así. Mire, para mí yo soy el tercero de 5 hermanos varones, de los cuales ya solo estamos vivos 2. Pero somos una familia grande, éramos 10 hermanos. Pero tristemente de mi familia solo he podido, ¿verdad?, llevar al Evangelio, bueno, dichosamente vamos a decir, ¿verdad?, triste por el otro lado porque muchos no han querido. A mi papá, que ya murió, ¿verdad?, mi madre, que es una mujer muy fiel en el cristianismo, una sobrina, un sobrino que no se está congregando. De ahí todos no quieren nada con la doctrina del Señor. Y a todos se les ha hablado, a todos. Pero es triste porque uno quisiera que su familia lo apoyara. Pero me dicen, vos estás loco, eso que vos predicás no es no es la palabra del Señor, es iglesia aburrida, es iglesia aquí y allá. Yo digo, ¿cómo ustedes ofenden a Dios con esas palabras? Y allí, siéndole fieles, ¿verdad?, al pastor, a una enseñanza corrompida, una enseñanza que no tiene fundamento bíblico. Y ahí está, ¿verdad? Lo desprecian a uno, le dicen cosas. ¿Y uno qué puede hacer, verdad? Seguir adelante, lo que nos queda, amén. Hay otras hermanas que han sufrido mucho por sus maridos incrédulos, ¿verdad? Que les han dicho, decidí, o la iglesia o yo, pero a mí no me gusta que vayas allí. Hay hermanas que han tenido que decidir por Cristo, buenas discípulas. Otras han dicho, ¿verdad? Pues no, yo no puedo desobedecerle a mi esposo, porque los esposos a veces toman textos aislados y dicen, mira, la Biblia dice que me debe respeto y que yo soy el cabeza de la casa, así que ¿cómo me desobedeces? Y entonces tergiversan la palabra de Dios y terminan afectando la fe de muchas mujeres que en esas condiciones se someten al abuso de los esposos, ¿verdad? Otras siguen congregándose con la esperanza que un día ese hombre que no cree en el Señor se convierta a Cristo. Pero, como dijo el Señor, ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido, ¿verdad? ¿Qué sabes tú, hombre? Etcétera. Pero déjeme decirle, hermano, que la cruz más pesada de todo esto la llevó nuestro Señor Jesucristo. Nadie ha sufrido tanto como el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros, llevando la cruz a cuesta, ¿verdad? Él realmente sufrió muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. Y por eso nosotros debemos de saber que nuestra cruz está justamente a la medida. A la medida. Me mandaron un videíto donde todos van con su cruz, ¿verdad? Van con su cruz ahí. Y hay uno que, quizás como yo, ¿verdad?, que reniega, dice, Señor, muy pesada esta cruz que me has dado, por favor, ¿verdad? ¿Puedo cortarle un pedacito? Bueno, y le corta un pedazo, ¿verdad?, cada punta, y sigue, ¿verdad? Y todos van con su cruz y al rato, ¡ay, qué pesada! Señor, sigue pesando, ¿puedo cortarle otro pedacito? Y le corta, ¿verdad?, otro pedazo. Allá otra vez, es que esto sí que pesa, ya no aguanto, ¿verdad? ¿Le puedo cortar otro pedacito? Y ahí le corto otro pedazo. Finalmente sale otra escena donde llegan a un abismo, que es el abismo, ¿verdad? Que la Biblia dice que hay un abismo, ¿verdad? Y dice las instrucciones, coloque su cruz, dice, entre los 2 extremos del abismo para cruzar. Hay que todos la ponen, ¿verdad? Y empiezan a cruzar. Y pasan, ¿verdad? Y están en el cielo. Y el pobre que le había cortado todo, ¿verdad?, se da cuenta que la cruz de él no llega pero ni a la mitad. Mire, por ser más discípulos. A veces vamos renegando y vamos, ¿verdad?, pensando que es demasiado la cruz o el sufrimiento o las circunstancias que vivimos. Pero todo tiene un propósito en el Señor, ¿verdad?
Todo tiene un propósito en Dios, ¿verdad? Así de que su cruz, hermano, usted debe cargarla cada día, mire, y ser responsable delante de Dios. Piense, por favor, ¿verdad? Si usted está sufriendo, una de las cosas por las cuales deberíamos de sufrir, hermano, es por predicar el Evangelio a toda criatura. Lo siento por decirlo, pero nuestros hermanos de aquí, de la congregación, aquí en Merliot, tienen la obligación, por obediencia al Maestro, por ser Él, el Maestro y ustedes sus discípulos, de hablarle a cada persona, como le sea posible, el Evangelio en esta colonia. Sí, de casa en casa, ¿verdad? A todos. Y decir, no, a aquella casa nunca le hemos hablado, vamos a ir a hablarle. ¿No lo recibieron? Bueno, ustedes cumplen con su deber. Pero dijo el Señor, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero la iglesia a veces hace excepciones, ¿verdad? Excepciones. No, allí no, es que el Señor es muy brava. No, es que ese señor allí es bebedor, es borracho. Aquella señora, ella es buena persona. Entonces le predicamos el Evangelio, son las buenas personas. ¿Será que es correcto eso? No, hay que predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Una vez se pusieron muy nerviosos los jóvenes cuando estaba soltero yo, en aquel entonces, y les decía al grupo joven, ahora nos vamos a ir a predicar ahí en la calle de San Martín, al lado de la casa comunal. Hay una zona roja, ahí hay prostitutas, ¿verdad? Y chupaderos y todo. Y les digo, allí nos vamos a ir a literatura y vamos a ir a predicar. Todos se opusieron, nadie quería ir. ¿Para qué vamos a ir ahí, hermanos, si esa gente no quiere nada con Dios? Claro que debemos de predicarles, ¿verdad? Debemos predicarles, porque ellos también tienen un alma que está hundida en el pecado y que necesita conocer del amor de Dios. Amén. Así que hay un gran trabajo por hacer, hermanos. Y si en eso le avientan la puerta en la cara, le dicen cosas, bueno, usted está sufriendo por el amor de Cristo. Hay un grupo que ellos se autoproclaman, ¿verdad? Ser los únicos que sufren por predicar el Evangelio. Usted sabe quiénes son, ¿verdad? Y en parte tendrán razón, porque ellos van de casa en casa a toda persona, cualquier persona. Miren, pero no se les encomendó a ellos eso, sino a nosotros como iglesia, como cristianos, ¿verdad? Así que tenemos que aprovechar toda oportunidad para poder cumplir con ese requisito de Cristo, ¿verdad? De tomar nuestra cruz cada día y seguirle, ¿verdad? Sufrir por Él, colmar la medida de sufrimiento que tengamos que pasar por amor del Señor, ¿verdad? Y tercero, para finalizar, y síganme, es lo que el Señor dijo, y síganme, ¿eh? Y sígueme. En Lucas 9, versículos 57 y versículo 58, Lucas 9, versos 57 y 58, escuchen lo que dice Lucas. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y ahí es donde Jesús, ¿verdad?, le pone esos ejemplos. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y nota el versículo 59 al 60. Y dijo a otro, este es otro que quería seguirlo. Mire, uno quería seguirlo y Jesús le dijo eso, ¿verdad? A otro Jesús le dice, sígueme. Le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el Evangelio del Reino. Y tú anuncia el reino de Dios. En el versículo 61 al 62, mire, hay otro personaje. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, estos tres casos
tienen algo en común. No quieren poner lo primero en lo primero. No quieren poner a Cristo en primer lugar en su vida. No quieren. Y por eso Jesús dijo en el verso 24, allí mismo capítulo 9, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Quién es? Observemos, hermanos, que introduce esta enseñanza con la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Es decir, lo que dice ahora está conectado con lo que acaba de decir. Obviamente, hermanos, es la persona que no quiere negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Cristo. Es aquello, aquel o aquello, ¿verdad?, que no pone al Señor en primer lugar en su vida, sino que lo está desplazando hacia otra posición. Tiene en primer lugar a veces a la familia, el negocio, el empleo, los estudios, los placeres de la vida y otras cosas que no tienen valor eterno, sino que solamente son cosas temporales para esta vida. Ayer, desdichadamente, estuve en una vela, ando un poquito cansado, ¿verdad? Porque desde temprano, desde las 7 salí para Zaragoza a traer la literatura. Luego me quedé en Miramonte todo el día allí, ¿verdad? Hasta las 8 de la noche que salgo para San Martín. Y luego me voy a la vela de este hermano. Este hermanito, muchas veces él dejaba de congregarse. Gracias a Dios, hoy que ya estaba bien enfermo, él reconcilió con el Señor, ¿verdad? Y sucede lo del hijo pródigo, aunque no nos guste. Este hijo que se malgastó todo y derrochó todo en placeres y le importó poco y a veces se rebeló, hasta me amenazó que me iba a matar un día, ¿verdad? Me dijo, si venimos en la misma acera y usted me ve, mejor cámbiese de acera. Gracias a Dios después él reconcilió, hermano, reconcilió, pero ya estaba muy grave, muy enfermo. Y puedo asegurarle que todas las enfermedades que él llegó a tener fue por causa de sus infidelidades al Señor, ¿verdad? Y murió nuestro hermano, murió. Pero lo que quiero decirle es que él muchas veces puso en primer lugar su trabajo. Él era árbitro, él pitaba los partidos. No, hermano, no voy a poder estar ahí congregado porque tengo un partido a tales horas. Y si no, llegaba un ratito al culto y decía, me tengo que ir porque tengo que ir a pitar el partido. Hermano, pero tenemos evangelismo, visitación en la tarde. No, hermano, no puedo, tengo que ir. Porque si no, pues ¿cómo sostengo la familia? ¿Me van a dar ustedes? Entonces, muchas veces se le ayudó y todo, ¿verdad? Pero ahora, ¿de qué sirvió todo eso? Él estaba todo enfermo y finalmente murió. ¿Y de qué sirvió todo eso? Y todo el tiempo que pudo haber dedicado para el Señor, ¿verdad? Mire, todo eso no tiene valor eterno. No ponemos en primer lugar a Cristo. Jesús dijo allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debe estar primero? El reino. ¿Qué es el reino? Es la iglesia, hermanos. Hay que poner en primer lugar las cosas que tienen que estar en el lugar primero. Es decir, nuestro catálogo, ¿verdad?, de cosas importantes a veces está desordenado. Tenemos a Cristo allá como en el tercer nivel, mire, y a lo primero está en otro lugar, ¿verdad? Cristo debe estar primero para que las cosas puedan funcionar bien. Con estas cosas, realmente, hermanos, no podemos entrar a la vida eterna, a la gloria, ¿verdad? Y Jesús dice, y sígame, sigamos las pisadas de Él, pues, ¿verdad? Lo imitemos plenamente como Él lo fue hasta el último día de su vida en esta tierra.
porque el que quiera salvar su vida la perderá. Cuando el hombre pone en primer lugar esas cosas, está queriendo salvar su vida. Es decir, tener todo para sí mismo. Para sí mismo. Esto es similar a lo que pasa en una anécdota, en una historia fantástica. Se dice que en una provincia, en una pequeña aldea, se decía y había expectación de que el príncipe visitaría aquel lugar. Y estaba un pobre indigente por ahí, ¿verdad? Un pobrecito, un mendigo. Y él oía que de repente reventaban cohetes como iba. Y todos gritaban, viene el príncipe, viene el príncipe, el príncipe. Y entonces él ahí escuchando entre la multitud, el murmullo, empieza a gritar, ¿verdad? Príncipe, 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 príncipe. Y todos le decían, cállate, cállate, príncipe. Y el príncipe en su caballo blanco pasando allí, ¿verdad? Lo escucha y se detiene y se acerca y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Una moneda. Se da la vuelta y se va. Y el mendigo